Hola, muy buenos días. Quiero saludarles para dar comienzo a un nuevo debate del Foro Futuro, un foro de tendencias económicas que organizamos en el periódico 5 Días en colaboración con Banco Santander. Hoy vamos a hablar de la vivienda, de qué resuelve la nueva ley de vivienda y qué no resuelve, o qué de alguna manera modifica sobre la normativa anterior. Ha sido una ley que ha costado mucho trabajo sacarla dentro del seno del propio gobierno, porque ha habido Héctor, no se oye. sensibilidades por parte del Partido Socialista de Podemos. Al final ha salido un texto que parece ser que es bastante intervencionista, que ha recibido ya incluso el reproche técnico de estamentos judiciales y que tiene toda la pinta de que puede terminar en los tribunales, puesto que así a simple vista parece que invade competencias tanto de comunidades autónomas como ayuntamientos. Es una norma que establece ventajas fiscales para los propietarios que quieran alquilar y que rebajen los precios, pero que evidentemente con su carácter intervencionista seguramente reducirá la oferta. Es una norma que va a forzar a las nuevas promociones de vivienda libre a que tengan que tener una pequeña parte de vivienda protegida y para el alquiler, y que castigará también fiscalmente a las viviendas vacías. En el debate de hoy nos acompañan nuestros participantes habituales, pero hemos incorporado también a José García Montalvo, que es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y que, como todos ustedes saben, es un experto en esta materia. Continúo presentando a los participantes en el foro. Santiago Carbó, que es catedrático de la Universidad de Granada y director de finanzas de Funcas. Buenos días, Santiago, bienvenido de nuevo. Hola, buenos días, José Antonio. Alicia García Herrero, que es economista jefe de Natixis para Asia Pacífico e investigadora de Bruegel. Buenos días desde Taipei. Buenos días, José Antonio. Muchas gracias, Alicia, por asistir. Y por último, Fernando Fernández, que es profesor de Economía del Instituto de Empresa Business School. Fernando, buenos días. Buenos días, José Antonio. Buenos días a todos. Quería presentar de nuevo a José García Montalvo, porque creo que hemos tenido un problema con el sonido y me da la sensación de que no lo hemos podido escuchar. José García Montalvo, que es profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Buenos días, José. Hola, buenos días. Bueno, como José es un experto reputado en esta materia, le hemos pedido que haga una pequeña exposición para contarnos un poco qué aporta y qué no aporta esta norma. Y quiero recordarles, hoy estábamos muy pendientes, como todos ustedes imaginan, del dato de inflación de marzo, que ya ha hecho público el Instituto de Estadística y que se sitúa en una tasa interanual del 9,8. No llega a los 2 dígitos, pero le falta bien poquito. Y bueno, además en el paquete de medidas del gobierno, que también me gustaría que hicieseis algún comentario sobre el asunto, pues hay otra medida seguramente intervencionista, que es limitar la subida de los alquileres al 2%, aunque la ley dice que pueden subir según el IPC. Evidentemente, si subieran con el IPC, pues es verdad que la subida de la renta sería espectacular, y el daño para los inquilinos también. Nada más por mi parte. Adelante, García Montalvo, cuando quieras. Muy bien, yo haré una breve introducción y no seré muy detallado en todos los aspectos que trata la ley, porque es una ley, digamos, larga, farragosa en conceptos, etcétera, etcétera, y voy a centrarme solamente en las grandes ideas. Como sabéis, fundamentalmente, esta ley tarda mucho en acabar de perfilarse, porque por el alma partida que tiene el gobierno, dos visiones completamente contrapuestas de cómo hay que afrontar este problema. Finalmente, yo creo que la mayor parte del articulado tiene una visión bastante equilibrada de cómo interpretar o de cómo afrontar este problema, pero hay muchos apartados pues, que tienen una influencia de esta visión simplista y pueril de la pancarta, y de todo es muy fácil de solucionar, que desde luego no encajan bien con lo que yo creo que sería una buena solución a estos problemas. Aspectos positivos, por empezar por los aspectos positivos. Yo creo que desde el Ministerio se reconoce, porque además hace poco lo ha reconocido públicamente en una reunión, que gran parte de los problemas que tenemos en estos momentos en la
en el sector de la vivienda, en el alquiler particularmente, vienen provocados por el hecho de que el sector público durante 40 años se ha dedicado a subvencionar viviendas y a dar derechos de propiedad a gente con a esas viviendas que después han sido descalificadas y han pasado al sector privado a venderse a precios de mercado, y por lo tanto nos quejamos de que tenemos un parque de vivienda pública en alquiler muy bajo, pero es que es el sector público el que se ha dedicado a hacer esto con las subvenciones que hemos pagado todos, y por lo tanto ese reconocimiento implica que lo que no puedes hacer es cargar con la solución del problema al sector privado. Por lo tanto, este reconocimiento es implícito. Esto no está en la ley, pero sí que en algunas partes pues se deja entrever y se reconoce, digamos, ¿no? Esto yo creo que es positivo porque es la realidad de lo que ha sucedido. Y las instituciones no pueden decir, no, es que fue otro partido. No, es que las instituciones perduran en el tiempo, y lo que ha hecho un partido en una institución pues es lo que ha hecho el sector público en ese país, que es la institución que cuenta, ¿no? Yo creo que hay aspectos positivos, por ejemplo, el hecho de que la vivienda no pierda la protección en ningún momento, de que la calificación sea definitiva. Esta es la vía vasca y ha funcionado muy bien, y esto es yo creo que aceptable. Creo que en el tema de la vivienda social en alquiler, yo creo que es un punto importante. La vivienda a precio limitado, yo habría ido también por la vía del alquiler, de nuevo la vía vasca, donde cualquier vivienda que se produce con subvenciones públicas es vivienda en alquiler, fundamentalmente en alquiler. Yo creo que esto es muy positivo. Yo creo que el hecho de que se propongan distintos instrumentos para mejorar la accesibilidad de vivienda y no se vaya solo por una vía es importante. Aquí estamos hablando pues de la potencialidad de la colaboración público-privada, del hecho de que se pudieran adquirir viviendas para poner en este parque de vivienda pública en alquiler. Yo creo que todo esto son aspectos positivos. Y luego el concepto de vivienda asequible incentivada también creo que es un concepto nuevo, un concepto que introduce esta ley, que son viviendas de titularidad privada, pero a las cuales se le ofrecen beneficios urbanísticos y fiscales o de cualquier otro tipo, ¿no? Siempre que sean destinadas a una vivienda residencial con un alquiler reducido, con un alquiler que se amolde a las rentas de los inquilinos, pues yo creo que este es un concepto interesante porque va en la vía adecuada, es decir, va en la vía de buscar incentivos a que los propietarios pongan vivienda en alquiler, porque lo fundamental de este problema que estamos sufriendo en estos momentos es que hay falta de oferta de alquiler. Este es digamos, la causa fundamental. Hay falta de oferta, no otras causas. Esta es la causa fundamental, y por lo tanto cualquier cosa que facilite que la oferta aumente pues será positiva a la hora de mejorar la accesibilidad. ¿Qué es lo que no me gusta tanto de esta normativa? Pues lo que ya he comentado, ¿no? Digamos, aquí hay una negociación entre dos formas de ver la legalidad y el sector de la vivienda. Una de ellas solamente lleva una constitución muy pequeñita, tipo Maduro, solamente hay un artículo, la función social de la vivienda, y la otra pues lleva toda la Constitución, que tiene muchas más cosas, ¿no? Porque además del artículo 46 está el 33 sobre la propiedad privada, sobre una economía social de mercado, etcétera, etcétera, todo mucho más complejo, ¿no? Entonces, empezando por aquí, pues bueno, esta lucha ya deriva, primero deriva en que se tarda mucho en aprobar este proyecto de ley en el Consejo de Ministros. La forma de aprobación también, la decisión también fue un culebrón, recordar. Por la mañana no había acuerdo, se reúne el presidente del gobierno con la vicepresidenta sin decírselo a nadie, porque ellos llegan a un acuerdo, entonces lo anuncian, pero al mismo momento hay alguien de Podemos diciendo que no hay acuerdo. Bueno, ya sabéis, ¿no? El culebrón de siempre. Luego, la venta. Es una venta muy grandilocuente. La primera ley de vivienda de la democracia. ¿Qué pasa? ¿Que antes esto era el oeste americano? Que aquí no había leyes, que no hay ley de arrendamientos urbanos, que no hay ley del suelo, que no hay un montón de legislación urbanística. No. Yo creo el primer informe del Consejo General del Poder Judicial es un informe muy interesante, de esos de leer de principio a final, porque hay algunos puntos que realmente, este punto, por ejemplo, ¿no? Insiste en que, oiga, muchas de estas cosas, de estos derechos ya existían. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo, ¿no? con esta ley? Y luego está el tema, digamos, una parte de esta ley
tiene este regusto de estigmatización del propietario. El propietario es una persona que, bueno, que intenta explotar al inquilino y no sé qué. Este regusto de una de las partes del gobierno impregna parte de la legislación y fijaros, lo vimos ayer de nuevo, esta estigmatización del propietario. Ayer en las medidas que se aprobaron, una de las medidas fue hacer un control hasta el 2%, o sea, que no se pueda subir más del 2% los alquileres, los propietarios, los grandes tenedores, y luego los propietarios privados llegarán a acuerdos y si no hay acuerdo, pues el 2%. Fijaros que esto significa que este pacto de rentas del que hemos estado hablando durante ya varios meses y que empresarios y trabajadores, pues, digamos, tendrán que llegar a un acuerdo, etcétera, se le aplica por decreto al propietario de vivienda. El propietario de vivienda entra en el pacto de rentas ya directamente, sin hablar con él y sin pactar nada con él, al 2%. ¿Por qué el 2%? Bueno, pues porque es un índice que es el índice de garantía de competitividad, como podría haber sido cualquier otro. Es un número cualquiera, ¿no? Yo no creo que los sindicatos ya han dicho que no van a negociar al índice de garantía de competitividad. Están pensando más, pues, en la inflación subyacente, en otras cosas, ¿no? Entonces, este regusto está también en las medidas, ¿no? Y luego la visión de que el mercado de alquiler es un mercado monopolístico y por lo tanto hay que actuar como si fuera un mercado monopolístico. Y de aquí vienen, pues, digamos, la parte que más se ha resaltado en los comentarios y las discusiones sobre esta ley y que al final yo creo que su aplicabilidad será poca, pero sí que te da un poco el sentido de cómo ve una parte, al menos, o cómo se ve desde una parte de del gobierno, de los que aprobaron este proyecto, cómo se ve el mercado del alquiler, ¿no? Y esa visión muy distorsionada, porque el propio texto deja muy claro que la proporción de viviendas que tienen los grandes tenedores es una proporción muy pequeña. Y me estoy refiriendo a las disposiciones finales, que son las que tienen que ver con el control de alquileres, con el porcentaje de reducción de los rendimientos inmobiliarios en el impuesto sobre la renta y luego el recargo del IBI. El punto más conflictivo es el tema del control de alquileres, esta limitación con carácter general a que la renta del contrato de un contrato no pueda superar la renta del contrato anterior en zonas tensionadas. Entonces, es verdad que la aplicabilidad de esta norma, pues, será limitada. La comunidad autónoma tiene que aceptarlo, aplica solamente a gran tenedor persona jurídica. O sea, hay muchos condicionantes, pero en cualquier caso es una visión que en principio podría llegar a aplicarse. El problema fundamental es que a los economistas siempre se nos dice que somos unos neoliberales y que solo pensamos en mercados competitivos, cuando esto es absolutamente falso. Los libros de texto son muy claros. Hay un capítulo de competencia perfecta y hay 20 capítulos sobre qué puede ir mal con la competencia perfecta. Por lo tanto, no es verdad que lo veamos así, y mucho menos en casos de monopolios o oligopolios. En el caso del monopolio, pues la respuesta automática es: hay que regular el monopolio. Hay que regularlo de distintas maneras, pues con unas tasas de rentabilidad, con la fórmula que sea, pero hay que regularlo porque si no se aprovechará del excedente del consumidor o absorberá todo el excedente del consumidor. Por lo tanto, aplica de alguna medida esa forma, ese pensamiento, esa justificación a un mercado como el mercado del alquiler en España, donde hay 2 millones de pequeños propietarios, donde los grandes tenedores de verdad solo tienen el 5% del parque, menos del 5% del parque. ¿Qué justificación puede haber para controlar o limitar los precios en un mercado como este, donde no hay ninguna justificación teórica, porque no es un monopolio, ni siquiera es un oligopolio, para pensar que es necesario establecer ningún tipo de controles? No lo existe. De hecho, si miráis lo que escribe el Consejo General del Poder Judicial en la primera análisis que hizo, dice, y yo lo valoro especialmente como economista, dice que no hay justificación suficiente del control de alquileres basado en un análisis empírico de este tipo de medidas. Por lo tanto, está
un poco yendo en esta línea, ¿no? No hay justificación teórica, pero es que tampoco hay justificación empírica y de hecho esto es lo que sucede. No existe justificación empírica. La mayor parte de la literatura, por no decir toda la literatura, lo que dice es que los impactos son más negativos que positivos, que el control de precios, el control de rentas en este caso, lo que hace es reducir la inversión, reduce la oferta, reduce el mantenimiento de las viviendas, transfiere viviendas a la compraventa, provocando gentrificación, que es justamente teóricamente lo contrario de lo que se quiere conseguir. Y por lo tanto no hay una forma de justificarlo ni teórica ni empírica. No hay simplemente justificación para intentar aplicar este tipo de medidas, aunque ya digo que por las condiciones en las cuales se podría aplicar, su aplicabilidad será muy reducida. Luego, con respecto al porcentaje de reducción de las rentas inmobiliarias, sabemos que los propietarios de viviendas solamente tienen que computarse, los que van por impuestos sobre la renta de las personas físicas, tienen que computarse hasta ahora se podían reducir hasta el 60% de las rentas inmobiliarias que recibían. Y lo que hace la ley es graduar y decir, bueno, ahora el 50%, pero en función, pues si alquilas a jóvenes, pues tendrás una reducción, puedes tener una reducción mayor y si llegas a reducir el 5% las rentas del contrato de cera, pues puedes llegar a una reducción del 90%. Yo creo que aquí, que de nuevo es una cuestión de incentivos, yo creo que aquí se podía haber hecho quizás un esfuerzo adicional en el sentido y graduar todavía de una manera más, con una pendiente mayor el hecho de ofrecer contratos con unas rentas más bajas. Yo creo que en el momento en que se plantea esta reducción, que por cierto cuesta unos 1.400, tiene un coste fiscal de aproximadamente 1.400 millones de euros, se plantea en una situación muy distinta a la actual, donde el mercado del alquiler realmente es absolutamente residual, hay que hacer que crezca, aunque sea con un gasto fiscal muy sustancial. En estos momentos esa situación, digamos, no se ha resuelto completamente, pero sí que es verdad que está en vías de una mejor resolución y que da una rentabilidad financiera elevada, bastante elevada el alquiler y por lo tanto la rentabilidad financiera fiscal pues todavía es mucho más elevada. Yo creo que se podía haber bajado esto mucho más al 20% o digamos la general, se podía haber puesto en lugar del 50% en el 20% o incluso en el 0% y haber sido más agresivos con respecto a qué es lo que hace el propietario con esas rentas. Si las rentas son más adecuadas a las rentas que tiene la gente de la zona donde se está haciendo este alquiler, pues haberle hecho incluso reducciones que pudieran llegar hasta una reducción del 100%. Porque al final, bueno, o te lo llevas por la rentabilidad financiera porque aumentas mucho los alquileres pero no tienes tanta reducción fiscal, o te la llevas por una reducción fiscal más alta con una ventaja financiera un poco menor, pero la rentabilidad financiera fiscal al final es similar. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que se podría quizás haber ajustado un poco más, pero esta sí que parece una medida razonable para mejorar la accesibilidad, ¿no? Y luego, por último, el tema del recargo del IBI, pues yo creo que más de 2 años, más de 4 viviendas, hasta un máximo del 150% de nuevo. No creo que vaya a ser una medida que vaya a tener un impacto real muy importante. Y lo voy a dejar aquí. Hay algunas otras derivadas que me imagino que irán apareciendo y por lo tanto prefiero ceñirme a estos 15 minutos iniciales y a partir de aquí pues ir conversando. Muchas gracias, profesor. La verdad es que hay muchísimas cosas de las que hablar en esa materia. Teníamos que hablar de lo de las zonas tensionadas, qué es una zona tensionada, porque da la sensación de que la norma, a fin de cuentas, fija ese concepto de zona tensionada cuando ese problema seguramente solo existe en Madrid, Barcelona, Baleares y seguramente poco más, ¿no? Es decir, que da la sensación que se utiliza una regla para unos pocos a todo el mundo. Luego hablaremos un poco más en detalle de esos asuntos. Francisco Pérez, adelante. Hola, buenos días. Después de la introducción de José, para empezar, bueno, yo creo que los problemas del mercado de la vivienda en estos momentos son bastante distintos de los que nos preocuparon hace una década, ¿no? Cuando sufrimos una crisis que en buena medida estuvo motivada por el boom inmobiliario
y estuvo muy ligada a los problemas generados por el acceso a la propiedad de la vivienda, ¿no? Decía José García hace un momento, tiene razón, ¿no? Que el panorama de propiedad de alquiler actual de la vivienda en España viene de muy lejos, ¿no? Viene de tan lejos como aquella frase del ministro de Franco Arrese cuando dijo queremos un país de propietarios y no de proletarios, ¿no? Y después las políticas de vivienda han estado muy orientadas y se han gastado muchos recursos en ese acceso a la vivienda en propiedad, en ocasiones con subvenciones, y ciertamente ahí hay un punto central para explicar la situación actual y nuestras diferencias con el resto de Europa, es que esas viviendas en propiedad alcanzadas mediante ayudas públicas después han podido ser puestas en el mercado con escasas restricciones, ¿no? Unas temporales que se pasaban con facilidad. Y ahora es verdad, el mercado de alquiler en España es muy escaso, mucho menor que en otros sitios, y el mercado de vivienda pública en alquiler es todavía más reducido, ¿no? En todo caso, y en relación con lo que después también conviene que toquemos, ¿no? La cuestión esta de la participación de los alquileres en el esfuerzo por controlar la inflación, conviene tener un dato como referencia, ¿no? En España hay, según datos de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, algo más de 3,5 millones de contratos de alquiler, de los cuales 2,6 son residenciales y cerca de 1.900.000 tienen que ver con empresas, de los cuales la mitad son en el caso del comercio, ¿no? Los problemas actuales son distintos, pero hasta llegar a digerir la crisis del sector de la vivienda derivada del boom inmobiliario, pues hemos sufrido mucho, ¿no? Y hemos sufrido mucho tanto por los costes que se ha tenido desde el punto de vista del sector privado, los más importantes, como también de las ayudas públicas perdidas. Bueno, lo hemos pasado. Pero es verdad que en estos momentos la impresión que da el mercado de la vivienda en propiedad es de un relativo equilibrio, ¿no? Tanto por los flujos de viviendas producidas, nuevas y adquiridas, como los visados y la creación de nuevos hogares. No hay datos que sobresalten especialmente en este terreno. Y también porque la reacción del mercado de la vivienda durante los años de pandemia ha sido bastante rápida y bastante razonable, ¿no? Y de todo esto lo que se deriva es que realmente ahora los problemas están más acotados. Tienen que ver fundamentalmente con el alquiler, pero no por ello dejan de ser importantes. Por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque hay una parte importante de la población para la que el acceso a una vivienda en alquiler sigue siendo la condición para acceder a una vivienda, ¿no? Y esto apunta en dos direcciones que ya han aparecido, pero que yo quiero subrayar, ¿no? La primera es que estos problemas sociales son más graves en relación con en los territorios tensionados. Lo acaba de mencionar José Antonio hace un momento. 3 territorios, Madrid, Barcelona y Baleares, donde este problema es especialmente grave. Especialmente grave quiere decir que mientras la ratio de accesibilidad, ¿no?, calculada como cuántos años de ingresos son necesarios para comprar una vivienda, en media está en 8, en estos territorios, en algunos de ellos está en 14. Por tanto, aquí el problema es mucho más grave. Y esto es más relevante porque son territorios en los que esto sucede porque la creación de empleo es más intensa, los movimientos de población hacia ellos son más fuertes y esto refuerza la dificultad que tienen el otro ámbito en la que la tensión se manifiesta mayor gravedad, que es el caso de los jóvenes. Los jóvenes tienen unas tasas de movilidad
los jóvenes de entre 25 y 29 años, ya completado sus estudios, haciendo el esfuerzo por ingresar en el mercado de trabajo, triplican la tasa de variación residencial media, del 15% frente al 5%. Y siguiendo una tendencia que ha seguido decreciente. Y aquí hay una buena noticia, y es que la movilidad es una forma de resolver los desajustes entre oferta y demanda de trabajo en un mercado como el español, en el que sigue habiendo un exceso de oferta, pero claro, esa decisión de moverse y enfrentarse a la necesidad de encontrar un alojamiento en condiciones a un precio razonable enfrenta a muchos jóvenes a un problema muy serio, ¿no? Los datos sobre cuánto representa el coste de la vivienda en el caso de los hogares cuyo sustentador principal es un joven son muy preocupantes, ¿no? Tanto si lo relacionamos con el ingreso total del hogar, donde puede haber con frecuencia más de un sustentador, como si lo relacionamos con el salario medio de esos hogares, ¿no? Son elevadísimos. Por tanto, el fenómeno de las viviendas compartidas, sea por personas que forman una misma unidad familiar como cuando no lo son, pues tiene detrás de ello esta explicación, esta presión, ¿no? Y yo creo que todas estas cosas es importante que las pongamos encima de la mesa al hablar de las respuestas a dar, ¿no? A mí me da la impresión, y con esto querría terminar esta primera intervención, en el anteproyecto de ley, los objetivos a atender, esta idea de que no tenemos un problema en el mercado de la vivienda de carácter general, sino concentrado en las cuestiones relacionadas con el mercado del alquiler y los espacios de mayor tensión, sean territoriales o para determinados grupos de edad. La identificación de los problemas es razonable. Los objetivos están bastante bien identificados y la discusión puede plantearse fundamentalmente sobre los instrumentos, ¿no? Yo creo que ahí José García apuntaba con precisión esas dos almas presentes en el gobierno, ¿no? Y bueno, la cuestión más importante es discutir sobre la confianza en que las alternativas en una dirección o en otra sean las más razonables, ¿no? Solo un apunte sobre la cuestión de el control de los alquileres durante esta etapa en la que estamos. Bueno, mi opinión es que yo creo que los alquileres deben entrar en el esfuerzo por controlar la inflación, porque constituye una renta importante y por tanto, deben entrar. La cuestión está en cuál es la forma más eficaz de que entre en la más deseable. Y este es el punto que me parece central. Yo creo que cuando se habla de la deseabilidad de las rentas, todos estamos pensando en que si no lo hay, las probabilidades de que exista una espiral inflacionista serán mucho mayores y, claro, lo deseable es que se produzca mediante un acuerdo entre las partes, ¿no? Un acuerdo entre las partes que tiene diferentes instrumentos utilizables, ¿no? Más estructurados si existe un diálogo social fluido y frecuente, que si no lo hay. El caso de los alquileres, evidentemente, no cuenta con estas herramientas y de ahí que se contemple, que se decida este tope del 2%. De la propia intervención de José García se desprende que quizás hubiera sido más interesante contemplar, para preservar ese acuerdo entre las partes, la vía de los incentivos, ¿no? De esos incentivos fiscales que el propio anteproyecto de ley contempla para seguir el objetivo de fomentar el alquiler, ¿no? No tengo una propuesta detallada en la cabeza, pero sí la idea de que incentivos fiscales que cuando se produzcan de común acuerdo entre propietario e inquilino, ¿no? Elevaciones moderadas de los precios pudieran convertirse en desgravaciones en el IRPF, pudiera haber sido una alternativa a explorar. Y lo dejo aquí.
Gracias, Paco. Es verdad que los alquileres seguramente tienen algo que ver en la inflación, pero también es verdad que los alquileres ya estaban caros, ya empezó este debate, acordaros, no es de ahora, es de hace unos cuantos años y no teníamos inflación. Ahora sí tenemos inflación y claro, ahora, a ver si ahora el problema van a ser los alquileres, pero bueno, tiene razón en que No, hablamos de también la aporta. revisión de los... Ya. Pues Antonio, yo Vale, hablo simplemente de la revisión. Santiago, adelante. Buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación a participar en el foro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto José como Francisco. Y bueno, voy a referir a algunas de las cosas que ellos han comentado. Por empezar por lo último, ¿no? Que es esta limitación que se ha puesto en estos 3 meses a partir del 1 de abril para los crecimientos de la renta, de alquiler. Pues yo creo que uno de los grandes problemas es que nos ha pillado el toro, ¿no? Y por eso hay una cierta incompletitud. Es decir, que es uno de los grandes problemas, yo creo, que de la política económica de cualquier tipo, en general, nunca se puede ser completo, evidentemente, pero claro, si se capan, se topan solamente los alquileres, que es una forma de ingreso familiar, etcétera, y sin embargo no la acompañan de salarios, de beneficios, etcétera, una política de rentas, como se refería Paco, pues lógicamente genera, pues podríamos decir, ese entorno de incompletitud y ya veremos la eficiencia. Es difícil de todas maneras, es decir, esto ha sido a la carrera, hoy hemos conocido el dato de una inflación al 9,8%, imaginar que pasado mañana tienes que renovar tu contrato y te suben el 9,8%, en una situación a lo mejor ya de vulnerabilidad familiar, ¿no? También es cierto que para aquella persona que a lo mejor su único ingreso es una señora mayor, que tenga una pequeña pensión y el único ingreso es un alquiler que tenga, pues de repente por la inflación se come buena parte de ese ingreso si solamente lo sube el 2%, ¿no? Entonces, es un territorio complicado, me ha parecido muy oportuno y puede ser un tema constructivo que pudiéramos tratar. Lo que ha señalado Francisco al final, es decir, ya que la propia nueva ley marcaba incentivos para el control de ese crecimiento de la renta, es decir, dando una posibilidad de mayor desgravación, etcétera, según lo que se hiciera el número de años, si se bajaba la renta al 5%, etcétera, pues quizás se podía haber explorado ahí. Quizás la urgencia, en un momento muy convulso y probablemente de división muy grande en el gobierno, pues ha llevado a esta solución que no es óptima y bueno, y veremos las consecuencias, ¿no? Porque tendremos unos contratos afectados 3 meses y luego se alarga pues más, pero podemos estar generando de alguna manera una cierta dualidad. Bueno, entrando ya en cuestiones más generales, bueno, yo creo que hay una cierta realidad compartida con otros países, aunque probablemente nuestro país es bastante más serio. El acceso a la vivienda está siendo cada vez más complicado y viene motivado por razones del mercado de la vivienda, pero también por otras razones del mercado de trabajo, etcétera. Y yo creo que una de las cuestiones que han empeorado o que han hecho la situación un poco más compleja en los últimos años es la poca política de vivienda que hay, ¿no? Es decir, hace 20 años, hace 15 años, o 25, había una cierta política de vivienda. Es verdad, y ya lo ha apuntado tanto José como Francisco, pues se hizo mal uso con esos apoyos que se dieron, luego se descalificaba la vivienda de protección oficial, etcétera, pero creo que nos hemos olvidado de la política de vivienda y prácticamente completamente de la política social de vivienda, ¿no? Y ahora bien, yo sí que soy favorable a esa política, pero hay que hacerla bien. Evidentemente, luego ya alguna de las líneas que me interesan, pues la comentaré en un minuto, ¿no? Yo creo que también ha habido una cierta confusión. Yo en alguna conversación he tenido, por lo menos en el debate social, de un derecho programático, intencional de la Constitución sobre el acceso a la vivienda con un derecho absoluto. Si se considera que es un derecho absoluto, es totalmente incompatible con incentivos y puede dar, yo creo, que lugar a ineficiencias y problemas más graves por algunas medidas adoptadas, ¿no? Vamos a ver todas las medidas intervencionistas que de alguna manera puede traer la ley, ya las ha comentado José, incluida esta de última hora, pues si no se refleja en una contracción de la oferta de viviendas en alquiler, lo cual de alguna manera dificulta aún más el acceso a la vivienda. Porque uno de los grandes problemas, una de las grandes tentaciones
ha sido casi siempre intervenir los precios más que intentar ampliar la oferta en alquiler. Es decir, que se podía haber intentado por algunas vías, José las ha comentado, siguiendo un modelo más a la vasca, en el que se ponga más vivienda de alquiler, etcétera. Y quizás, bueno, la ley contiene algún aliciente, ¿no?, a ese arrendamiento y que podría ampliar con esas declaraciones fiscales que se crean, ¿no? Es decir, más que nada, porque, bueno, en términos de transparencia, más contratos y menos alquileres sin contrato, pero vamos a ver hasta qué punto esos incentivos que crea la ley realmente generan lo que aspira. Es complicado de saber, ¿no? Y también es difícil determinar hasta qué punto se debe dar un incentivo a una actividad rentista, ¿no?, con poca productividad y valor añadido, pero bueno, como tenemos un problema social importante, pues probablemente sí que sea oportuno. Muy de acuerdo con el concepto, con las dudas que genera el concepto de zonas tensionadas, que en lugar de establecer una oferta pública razonable o más amplia en esas zonas, pues lógicamente es un concepto que puede ser como muy relativo y con muchos matices geográficamente. En el ámbito de poner un recargo del IBI a las viviendas vacías, bueno, podría tener un cierto sentido en un país con una distribución muy desigual de la propiedad y de las posibilidades de acceso a la vivienda, pero yo creo que no es nada fácil, entre otras cosas porque no es fácil determinar qué viviendas están vacías, con todos los problemas que eso puede tener. Muy de acuerdo con las subidas directas al alquiler para jóvenes. En otros países han funcionado bien mucho tiempo, pero ojo, muchas de esas ayudas a veces lo que van, si el mercado no funciona bien, es directamente aumentar el alquiler, ¿no? Es decir, pero bueno, las ayudas para los sectores más vulnerables en otros países sí que han funcionado, como en los países nórdicos. Me preocupa el tema competencial, comunidades autónomas frente al gobierno central, ya que puede ser un punto de fricción y de posible falta de aplicabilidad de parte de la ley, incluso de impugnación de la ley. Y yo creo que una de las claves es ampliar el parque público social de vivienda. Y yo creo, pero con una política muy seria, ¿no? Y probablemente centrarlo casi exclusivamente en alquiler más que en propiedad, ¿no? A la ley le falta consenso, quizás, lo cual siempre es un problema, pero bueno, en general lo estamos viendo. De momento es interesante, no sé si luego Fernando se referirá a ello, en el mercado hipotecario, es decir, me voy a hacer una pequeña referencia, ¿no? También está el tema de la vivienda en propiedad y bueno, y ahora con el tema de cambio de tipos o de perspectiva de cambio de tipos, el aumento de los préstamos fijos, el aumento que ha habido en las hipotecas en los últimos tiempos, las minoristas, evidentemente sí que había mucha actividad en la compra directa, sobre todo de fondos, etcétera. Vamos a ver quizás un mercado hipotecario con mucha actividad que puede lógicamente ayudar a revitalizar ese mercado de vivienda, aunque no sabemos lo que puede pasar si suben los tipos significativamente, aunque pienso yo que esa subida de tipos puede ser significativa de la perspectiva de los últimos 10 años, pero bueno, comparado con hace 20, probablemente realmente no es una subida tan notable, ¿no? Y además también hay nuevos actores, ¿no? Nuevos actores en el mercado hipotecario, una entrada agresiva, sobre todo en el caso de neobancos, aunque su cuota de mercado sea muy limitada, pero que están afectando a los nuevos compradores, sobre todo a los jóvenes, y que están moviendo de alguna manera el mercado y están haciendo reaccionar a los bancos, que son los bancos tradicionales, que son los que típicamente son los principales instituciones que conceden hipotecas. Y además, en este sentido, aunque no es la cuestión, pero sí que se está reactivando hasta incluso con algunas cláusulas agresivas, como un porcentaje de transacción financiado superior al 80 y al 90%. Es decir, el contexto, curiosamente, el que nos ha pillado este cambio en la ley de vivienda y todo lo que está aconteciendo en este momento, este cambio probablemente en la estrategia de política monetaria y de tipos de interés, era un cambio en el que después de 15 años el mercado hipotecario se estaba reactivando por muchas razones. Es verdad que es un debate más para vivienda en propiedad, no tanto en el ámbito de la nueva ley de vivienda, pero lógicamente no podemos olvidarnos de ese marco, ¿no? Y bueno, y por eso he hecho una reflexión al final porque me parecía oportuno.
Y aquí lo dejo. Sí, gracias, Santiago. Tienes razón que estamos a lo mejor hablando demasiado del alquiler y menos de la propiedad, ¿no? Cuando al final, seguramente en España, entre otras cosas, no hay, digamos, tradición del alquiler porque efectivamente es un país de propietarios y la cultura del país, no sé si por su carácter católico, porque es más de propietario que de inquilino, y es verdad que parece que las ayudas se concentran más ahora al alquiler. Bien, a lo mejor lo que hay que incentivar es de otra manera, no como antes, no para provocar burbujas, fomentar la propiedad con alguna otra fórmula. Hablaremos a lo largo del debate también de ese asunto. Fernando Fernández, adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, déjame que haga un comentario muy breve sobre esto que acabas de decir de la cultura de la propiedad y luego comento la buena presentación que ha hecho José y algunas cosas que se han dicho, ¿no? Pero sobre esto de la cultura, yo es que soy muy poco partidario de las culturas y mucho menos de que esto tenga que ver con ser católicos o no, ¿no? Recordemos que en un país católico tiene una tasa de fertilidad más baja de Europa, ¿no? Y por lo tanto del mundo, lo cual parece un poco sorprendente, la tasa de fertilidad femenina, el número medio de hijos por familia. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con una política consistente de fomento del acceso a la propiedad y sobre todo con una fiscalidad que ha incentivado el acceso a la propiedad. Y todavía hoy lo hace. Recordemos, esto es un debate políticamente muy poco popular, pero en España gravamos muy poco la tenencia de viviendas. El IBI no muerde, en general, a nadie, comparado con otros países europeos o desarrollados de nuestro entorno, y sin embargo gravamos mucho la compraventa de viviendas, la transacción de las viviendas. Eso es un error, y es un error que aparece, que en su momento en el famoso informe Lagares, el informe de reforma previa anterior, hacíamos, y que por cierto aconsejaría que leyésemos un epígrafe, un anexo que tiene sobre la fiscalidad de la vivienda, que precisamente lo que apuntábamos ayer, la necesidad de que fuese neutral entre la propiedad o el alquiler. No, que no es un problema de los poderes públicos incentivar si la vivienda debe estar en propiedad o en alquiler, que la vivienda en propiedad es un activo y que serán los individuos los que voluntariamente deciden esa composición. Pero bueno, no quiero extenderme por ahí porque creo que el tema de debate hoy es la ley del mercado hipotecario, la ley de vivienda, que fundamentalmente la ha definido muy bien José cuando dice que es una ley de dos almas, ¿no? Es una ley trufada de ideología para resolver un problema inexistente, diría yo de una manera un poquito más radical o llevando el argumento de José un poco donde probablemente no lo quiere llevar, ¿no? Yo creo que es una ley trufada de ideología, como ha señalado muy bien, es una ley que para resolver un problema que no existe, en el sentido de que no existe un problema de acceso a la vivienda, en general en España hoy. Existe un acceso focalizado en grandes ciudades, en las llamadas zonas tensionadas, donde Paco le ha puesto números, ¿no? Cuando ha dicho muy bien, si no recuerdo mal, que el esfuerzo medio en algunas zonas del medio de España es de 8 años, el esfuerzo medio es de 14, ¿no? Y que tiene que ver con el acceso a la vivienda de los jóvenes. Y tiene que ver con el acceso a la vivienda de los jóvenes en el centro urbano. Porque viviendas para los jóvenes en las periferias de las ciudades existen. Lo que pasa es que son poco atractivos para esos jóvenes. Por lo tanto, yo la ley la defino, me vais a permitir una voluntaria exageración política, como una ley política que pretende fidelizar a un electorado, pretende fidelizar al joven urbano para que siga votando a los partidos de gobierno y no para resolver un problema que no existe. No existe hoy un problema de acceso a la vivienda de manera generalizada. Y por lo tanto la ley se marca en ese contexto. Y lo que hace la ley es cómo fidelizo a un electorado para permitir el acceso a la vivienda que quiere, donde quiere y en las condiciones que quiere. Y no resolver un problema que, insisto, que no existe. Y hablando del problema de la vivienda en general, yo creo que también José lo ha dicho bien. Se trata hay un problema de que hay que incentivar la oferta. Incentivar la oferta estigmatizando a los propietarios tiene poco sentido, me parece poco razonable. Quizá habría que explorar otros medios para incentivar la oferta, que tiene mucho más que ver con la clasificación del suelo, con la tardanza en los permisos correspondientes para mover un suelo y crear una vivienda y poner en el mercado, y por lo tanto la tardanza, la rigidez que existe para resolver un problema puntual de vivienda en un momento determinado, y los trámites administrativos te llevan a que la vivienda se ponga en el mercado 3-5 años después, cuando las condiciones de la vivienda, del mercado de la vivienda han cambiado fundamentalmente, como estamos viendo ahora, ¿no? Donde estamos resolviendo un problema en el momento en que el mercado hipotecario estaba empezando a funcionar. Se firman más de 500.000 hipotecas el año pasado en España y es un mercado bien. Por lo tanto, yo creo que es importante que si queremos resolver la oferta, hagamos dos cosas. Facilitemos la transición de suelo a vivienda, y eso tiene mucho que ver con competencias urbanísticas
que tenemos, digamos, de una manera, yo diría, tan descentralizadas que son un absoluto caos y que por lo tanto permiten todo tipo de injerencias administrativas y de, digamos, pequeñas corruptelas en el proceso que encarecen ese proceso de conversión del suelo en vivienda y por lo tanto alargan la solución de los problemas de que pueda haber de acceso a la vivienda en un momento determinado. El segundo tema que a lo mejor nos tenemos que plantear es que es más sensato que hacer construir, y en esto disiento un poco de José, esta solución vasca de tener viviendas en alquiler como viviendas de acceso público. O sea, entiendo el problema es que aquí ha habido una creación brutal de plusvalía con cargo a subvenciones públicas por parte de individuos concretos. Ha habido una captura de la política de viviendas para fidelizar, para generar plusvalías, porque la calificación de vivienda protegida se perdía con los años y entonces la gente luego realizaba plusvalías absolutas. Yo tengo en mente una de las últimas grandes plusvalías que se han producido al país, que ha producido, y lo voy a decir claramente para hacerme muchos enemigos, que está la Universidad Complutense de Madrid, que en los suelos más caros de Madrid ha dado unos pisos en las zonas más caras a unos precios realmente subvencionados que en X años veremos cómo realizan una inmensa plusvalía. Bueno, esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer y se hizo por unas razones muy concretas. Entonces, entiendo ese problema, me parece bien que se extienda en el tiempo todo lo posible la calificación de vivienda protegida, pero eso no debe llevarnos a idealizar el acceso a la vivienda en alquiler, porque la vivienda protegida en alquiler tiene problemas de guetos. Y en un país con una inmigración creciente, esto es un problema. Y quizá parte de la ventaja que tenemos en España para que la inmigración no se haya traducido en tensiones sociales tiene que ver con la inexistencia de zonas de gueto donde viven en estas viviendas protegidas de alquiler la comunidad. Yo creo que hay que ser cuidadoso con esto y me parece más apropiado para facilitar el acceso, dar subvenciones a los población vulnerable, aquellos que tienen dificultades de acceso. Que no es necesariamente estos bonos extendidos en general a la juventud que se están poniendo de moda últimamente, que insisto, buscan fidelizar ese electorado, sino que tiene que ser problemas concretos. O sea, en el acceso a la vivienda hay no solo problemas de jóvenes que tienen problemas para vivir en una vivienda de alquiler, hay gente mayor que ha perdido sus condiciones laborales, que lleva en desempleo de larga duración, hay inmigrantes que se están incorporando, es decir, hay toda una población que tiene dificultades de acceso a la vivienda que quizá tendríamos que facilitar sus ayudas de una manera más clara y más directa, ¿no? Y por último, no me gusta tanto, José, perdona, esta graduación de los incentivos fiscales a poner viviendas en alquiler, ¿no? Y no me gusta por dos razones. Primero, por lo que decía antes, porque yo creo que, primero, porque tiene un coste fiscal muy alto, o sea, son 1.400 millones de euros, como te has dicho muy bien, cuya utilidad me parece cuanto menos discutible en solucionar problemas concretos. Creo que aquí hay todo un mercado de capturadores de rentas públicas que es muy difícil de controlar, muy difícil de fiscalizar, porque insisto, estamos hablando de una miríada de contratos individuales. Estos son pequeños propietarios que alquilan a individuos y, por lo tanto, el control de esto, el control fiscal de que esas subvenciones no vayan a que no corresponda esos incentivos fiscales es muy difícil de realizar. Pero también porque me parece, insisto, en el tema de la neutralidad fiscal. O sea, aquí de lo que se trataría es de que si un individuo tiene problemas para acceder a la vivienda, ese individuo tenga, en su caso, una renta complementaria que le permita acceder a esa vivienda. Porque los precios suben precisamente en las zonas, como apuntaba Paco bien, donde hay un movimiento del empleo y de la población, porque existe creación de empleo y por lo tanto la gente quiere vivir allí y hay un problema puntual de que hay mucha gente que está llegando y no tiene dónde vivir. Y por lo tanto lo que hay que hacer, insisto, es agilizar la oferta y temporalmente ayudar a aquellos individuos que no puedan trasladarse. E insisto que esto también tiene muchísimo que ver con un tema que yo he dicho antes, pero que insisto, se dice muy poco, que es que la fiscalidad de vivienda está totalmente equivocada. O sea, agravamos mucho la compraventa de vivienda. Y por lo tanto, cuando un individuo quiere trasladarse de un sitio a otro en busca de empleo, tiene una pérdida patrimonial importante. En cuanto pone su casa en su lugar de origen en el mercado, pierde mínimo un 10%, que es el impuesto de transacción mínimo que se aplica dependiendo de las comunidades, ¿no? Y yo creo que este es un dato del que a veces nos olvidamos. Por lo tanto, y acabo porque no me quiero extender mucho más, yo creo que en España hoy no hay un problema de vivienda. El mercado hipotecario español, y eso lo ha dicho bien Santiago, funciona extraordinariamente bien, ha sido extraordinariamente ágil.
No comparto esa idea de que los neobancos estén ayudando a movilizar el mercado. Los neobancos no solo son una cuenta general, sino además pierden todo el dinero. Por lo tanto, no creo que se pueda resolver un mercado de vivienda sobre unas instituciones financieras en pérdidas indefinidas. Creo que los bancos tradicionales han reaccionado muy bien en solucionar el problema. Hemos visto cómo hemos pasado rapidísimamente de un mercado hipotecario en tipos variables, Euribor más, a un mercado hipotecario en tipos fijos, y cómo la oferta ha sido brutal en esos años, lo cual da una cierta seguridad al inquilino de la cuota que va a dar a largo plazo y traslada de alguna manera el riesgo de tipo de interés al banco. Y esto tiene sentido si lo que queremos es facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, y en esto lo ha hecho las instituciones financieras por sí mismas. Creo que esto es un dato bueno. Y acabo con un comentario sobre la ley actual, ¿no? La apuesta última de el control de los alquileres. O sea, yo creo que está muy bien, muy breve. O sea, vamos a ver, primero, las medidas se justifican en la guerra de Ucrania, no en la inflación. Si lo que estamos es teniendo una política económica de respuesta a un shock inflacionista brutal que nos ha sorprendido a todos, cierto a algunos más que a otros, cierto al gobierno mucho más que a otros, cierto a los que no han querido ver que venía mucho más, pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Las medidas urgentes, su aprobación urgente y su apelación al Consejo de Europa y toda esta historia se justifica en la guerra de Ucrania. Y cualquier relación entre la guerra de Ucrania y los alquileres, digamos que va más allá de la lógica económica y va más allá de la lógica de la racionalidad. Digamos. Es una mera operación adicional de marketing para justificar algo. Yo creo que es importante decirlo. Dos, si lo que estamos hablando es de un programa de choque contra un brote inflacionista brutal que la economía española está sufriendo, y estamos dando un reparto del coste de esa inflación, porque no reconozcamos que esto tiene un coste para la economía española y, por lo tanto, para los contribuyentes y para la sociedad española en su conjunto, lo que tenemos que hacer, efectivamente, como se ha dicho bien antes, tenemos que adoptar una política de rentas y una política de reformas estructurales de fondo, y una política negociada. Y tiene muy poco sentido empezar una negociación diciendo: estos chicos que no me votan los voy a castigar de entrada, y estos chicos que me votan les voy a hacer un favor. Y ahora venga usted y negocie conmigo y, oiga, sea patriótico y diga que sí, ¿no? O sea, yo creo que seamos mínimamente serios en esto. Si queremos hacer una política de rentas, una nueva pacto de la Moncloa, como se dice ampulosamente, para solucionar este brote inflacionista, hagámoslo en serio. Y convoquemos de entrada a los distintos agentes sociales y partidos políticos a discutir un programa, pero no digamos: mire usted, esto es lo que hay, y si vota que no es un antipatriota, ¿no? Este discurso ya me lo conozco y me suena bastante rancio, por decir, y yo creo que ya lo dejo aquí. Gracias, Fernando. Y por último, Alicia, cuéntanos qué se hace por el mundo, hasta donde tú conoces en materia de vivienda. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante y tengo algunos comentarios para empezar sobre lo que está ocurriendo en España y comparándolo con las experiencias de Hong Kong, de Singapur, de Tailandia, de Taiwán. A ver, lo primero, yo estoy de acuerdo con que, y no quiero ofender al que sufre del problema del mercado de la vivienda en España, pero respecto a lo que yo veo en Asia, el problema es menor. Estoy de acuerdo con Fernando. No solo es menor porque desde luego los ratios que sí son preocupantes de accesibilidad, ¿no? de capacidad de pago de la vivienda, son mucho más altos en Asia. Es decir, estamos hablando de 20, 25, 30 veces la renta disponible anual. Es absolutamente increíble, pero también porque no hay ayuda fiscal al respecto. Desde luego no hay bono para estudiantes ni nada parecido. Lo único que sí que hay, y esto me lleva al punto que se ha hecho sobre el alquiler, y entendiendo el punto que hace Fernando sobre los guetos, hay experiencias que no sé si son trasladables, como las de Singapur, donde, claro, con precios, ya digo, que son 10 veces superiores a los de España, sino 20, hay una proporción de la vivienda subsidiada muy superior. Es decir, estamos hablando en el caso de Singapur del 80% de la vivienda, en el caso de Hong Kong del 40 y pico. A mí reconozco que me parece, no ya por los guetos, porque en el caso de 80% del total de la vivienda, pues no hay nada, pero también porque
creas el mercado, en cierto modo, ¿no? Es un mercado muy distorsionado. Pero sí que es cierto que en España estaba leyendo que estamos en el extremo opuesto. Justo estaba viendo un estudio, creo, de SADES, exacto, donde la cifra que reflejan es de que solo 1,6% de los hogares españoles están cubiertos por alquiler social. Esto es muy, muy bajo. Es decir, que habría que pensar de qué manera ese alquiler social podría evitar la situación de gueto, es decir, que dentro de una vivienda no subsidiada pueda existir un alquiler social. Esto sería una de las ideas que me gustaría compartir. Después, sobre el bono estudiante, también un estudio interesante que compara, bueno, a quién beneficia este bono. Y en muchos casos, en el caso de Francia es paradigmático, con más del 70% de ese bono va a un aumento del precio en el alquiler al estudiante. Es decir, nunca sabes realmente a quién beneficia este gasto que, de nuevo, aquí no recuerdo dónde lo había leído, se estima que sea al menos 200 millones de euros. Entonces, yo pienso que, y esto me lleva al tema que discutimos la semana pasada, con la situación fiscal que tiene España, cada euro de subsidio tiene que tener una eficacia clara, y de no tenerla no se debe de realizar, y menos para un problema que, ya digo, en mi opinión no es el más importante. Para mí el más importante es el problema de la inflación, que no es necesariamente relacionado con el mercado de la vivienda. Ahí entre, o sea, el capar el alquiler, para mí claramente va a reducir la oferta, y esto va simplemente a aumentar el problema en vez de reducirlo. Solo que si esto se hace en una política de rentas que va más allá del alquiler, entonces esto es otra cosa. Pero así individualmente me parece que no es la solución. Me temo que no estoy proponiendo soluciones, solo quejándome de las que hay, y esto tampoco es una cosa, pero a mí me parece que la clave realmente para que nuestro mercado de la vivienda funcione está, en cierto modo, fuera del mercado de la vivienda. Y me explico. O sea, al final, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un mercado laboral que permita que los jóvenes tengan suficiente renta para poder acceder al mercado de alquiler. Obviamente que queremos tener más alquiler disponible. Eso sí que es un tema concreto del mercado de la vivienda. Ahí, más allá de lo que dijo Fernando, creo, o quizás otro de la grabación de la compraventa, a mí me parece que también hay un tema de grabación del alquiler. Yo, mi caso concreto, y que es el de muchos, de no residentes que tienen viviendas vacías en España, ¿no? Entonces ahí la grabación como no residente, por ejemplo, es, de hecho, en muchos casos es peor que la del residente. No digo que esto sea bueno o malo, pero el tema es que no hay incentivo realmente para alquilar la vivienda para un no residente. Y entendiendo a España como un país turístico y con los ejemplos que he tenido al respecto, yo creo que una cosa que se debería fomentar es que esos no residentes pongan las viviendas a disposición, y que la fiscalidad no sea muy negativa. Obviamente, de imponerse un IBI a la vivienda vacía, esto yo creo que sí que ayudaría especialmente también a no residentes, porque tendría un coste adicional en no alquilar la vivienda. Entonces, digamos que lo que uno, no sé cuál es el impacto fiscal, pero uno podría pensar en obtener más de una vivienda vacía con un IBI superior y menos en la fiscalidad del alquiler, que ahora es compleja porque en los residentes eliminas los gastos, en los no residentes no. O sea, me parece que se puede hacer más simple para que fuera incluso pues más. He de decir que la fiscalidad del alquiler de no residentes ha de efectuarse trimestralmente, que cualquiera que viva en el extranjero dice, solo por no hacerlo no alquilo la vivienda. Es decir, que hay un montón de problemas para aumentar la oferta que son, en mi opinión, de fácil solución, quizás más efectivos que
que desde luego capar el alquiler, que lo único que va a hacer es lo contrario. Entonces, en resumen, yo creo que haría falta una sesión para hablar de cómo controlar la inflación, y ahí igual tenemos que hablar de una de estas medidas, pero todo el resto de medidas sobre el mercado de vivienda que he escuchado, muchas para mí van a ser fiscalmente costosas y efectivas, desde el bono, desde muchas otras que hemos hablado, y por tanto estoy totalmente de acuerdo con las anteriores, también basado en la experiencia que yo veo aquí, que es que simplemente el mercado de la vivienda lo que tiene que hacer es ser líquido, es ser que se pueda comprar fácil, se pueda vender fácil, que se pueda alquilar rápido, porque eso resuelve muchos problemas y no hace falta intervenir en ese mercado continuamente, porque genera, como hemos dicho, rentas, o sea, crea una mentalidad rentista por la que tomas decisiones según el último decreto. O sea, creo que deberíamos de pensar en algo mucho más estructural y, eso sí, en la inmediatez del problema, pensar en la inflación. Separar ambas cosas. A mí me parece que se han mezclado en esta ley. Eso es todo. Sí, lo que veo es que todos hacéis mucha incidencia, evidentemente, en los incentivos, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que mueve muchas veces a los agentes económicos, en este caso tanto a los propietarios como a los inquilinos. Veo que por lo que habéis comentado todos, no son los correctos los utilizados. Muchas veces las cuantías y otras veces sencillamente por su intencionalidad. A mí me da la sensación, no sé a vosotros qué os parece, si al final se incentiva mucho al propietario, es decir, desgravando prácticamente la renta del alquiler, de alguna manera se convierte en el mismo instrumento, aunque minimizado, que generó el anterior boom de precios, el anterior boom de la vivienda. Es decir, que es incentivo a comprar, aunque sea para alquilar, y luego obtener rentas liberadas fiscalmente. No sé vosotros qué os parece y qué haríais con lo que haríais con los incentivos. Ya lo habéis comentado prácticamente todos, pero no sé si hay alguna otra medida compensatoria de las que recoge la ley que resolvería más rápidamente el problema. O sea, Alicia ha hablado de la posibilidad de hacer cosas con rapidez, Fernando ha hablado de la posibilidad de movilizar suelo, pero claro, esto no está en manos del gobierno, está en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Entonces, el problema es cómo se resuelve eso y dónde va a terminar eso. Si va a terminar eso en los tribunales y al final cada comunidad autónoma seguirá haciendo su propia política de vivienda. Adelante, José. Sí, yo creo que este es el problema. Me habéis dicho que hablará de la ley y vosotros luego habéis hablado de lo que os ha dado la gana. Esto es muy injusto, pero bueno. Es muy español. No vale, eso no vale. Dejarme que comente algunas cosas que se han dicho para hablar también de este tema último que has planteado, José Antonio. Yo creo que yo estoy con Fernando parcialmente en que este problema de la emergencia habitacional que tal, tiene una visión, es una visión exagerada. O sea, si tú vas a los datos de la Unión Europea y miras los problemas de accesibilidad, España no figura entre los países donde hay mayor problema de accesibilidad, ni en vivienda ocupada por el propietario sin hipoteca, ni en vivienda ocupada por el propietario con hipoteca, ni en vivienda en alquiler a precio reducido, ni en vivienda en alquiler en cesión. El único punto en el que estamos por encima de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea, es en vivienda en alquiler a precio de mercado. O sea, estamos hablando de una parte muy pequeña de lo que sería el acceso a la vivienda. Y ahí sí que es verdad que tenemos una proporción alta de gente que dedica más del 40% de la vivienda, pero es en ese segmento muy concreto que además se concentra en Barcelona, en Madrid, en los grandes núcleos urbanos. Por lo tanto, eso es así. Lo que comentáis de los jóvenes, etcétera, hay unos comentarios en la ley y en la presentación de la ley que dicen, no, esto es para favorecer la emancipación de los jóvenes, que en España es mucho mayor que en el resto de países de la Unión Europea. Oiga, vamos a ver, yo me he dedicado a esto muchos años, como bien sabe Paco. Hace 20 años la emancipación de los jóvenes era 29,8 años, igual como ahora. Y la de los europeos era 26, igual como ahora. Por lo tanto, esto no es un problema de ahora, ni tiene una relación directa
con la vivienda, tiene más relación con lo que Alicia estaba comentando, tiene más relación con el mercado laboral y cómo evoluciona el mercado laboral que con cómo evoluciona el mercado de la vivienda. Entonces, los temas estos de los incentivos y la aplicación de los incentivos, es verdad que aquí van a haber muchos problemas. Por ejemplo, cuando quieras cargar el IBI de una vivienda vacía, no serán las vacías del censo, que realmente no están vacías. O sea, todos estos millones de viviendas que dice el censo que hay vacías y que ya no van a volverse a calcular, porque así no se pueden calcular viviendas vacías. Cuando el índice de referencia, bueno, pues ahí no hay en estos momentos índice de referencia y ya veremos cómo se va a hacer ese índice de referencia. Los temas competenciales van a ser muy importantes. Como sabéis, el control de alquileres en Cataluña fue declarado inconstitucional hace muy poco. Y ha pasado a la historia, como sucedió en Berlín, y este tema será muy importante, y no solamente eso, sino que todos los temas relacionados con la aplicación de los controles de precios son muy importantes porque generan una litigiosidad enorme. Ya aparece en el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, pero en Berlín lo saben muy bien. El incremento brutal que tuvieron de litigiosidad solamente causado por el tema de los índices de referencia y de los controles de precios asociados a esto. Creo que hay una cosa que ha dicho Fernando que es muy importante, que es fundamental y que yo no he mencionado antes, digamos, porque no era cuestión de hablar de cosas en general, pero que es fundamental. Y es que en estos mecanismos, por ejemplo, de colaboración público-privada que se están poniendo en marcha en estos momentos y que realmente son la solución para el aumento de la oferta de vivienda asequible, no de vivienda social o de vivienda de emergencia, sino de vivienda asequible, con alquiler asequible. En estos mecanismos lo estamos viendo día a día. El Plan VIVE, ¿cuál es el problema del Plan VIVE? Las licencias. El Plan VIVE, promovido por el ayuntamiento, etc., tiene problemas para conseguir las licencias para construir. Se está retrasando todo porque el procedimiento urbanístico lleva una cantidad de papel administrativo, etcétera, que tarda muchísimo. Cuando el Ayuntamiento de Barcelona, que también ha configurado una actividad privada para construir viviendas, pero cuando el Ayuntamiento de Barcelona compra por tateo y retracto viviendas para convertirlas en viviendas en alquiler social, tiene unos problemas enormes para rehabilitar por su propia normativa. Es una locura, pero puede pasar 3 o 4 años una vivienda que se está cayendo, que ha comprado para rehabilitar, etcétera, para que hayan inquilinos a alquiler social, y no puede hacerlo porque los propios criterios urbanísticos, etcétera, le impiden hacerlo. Por lo tanto, este es un problema fundamental. Esto no puede ser que el propio sector público esté poniéndose zancadillas a sí mismo. Y aquí tienes todo el tema de los códigos de edificabilidad que cada vez son más complejos, todo el tema del zoning, digamos, excesivo, todo el tema de las densidades. Y aquí voy al último punto que ha comentado Alicia y que ha comentado Fernando. Yo creo que la tardanza y los trámites administrativos son fundamentales y hay que facilitar suelo para vivienda y que se pueda desarrollar con cierta rapidez, que es lo que se necesita, o movilizar viviendas, unidades que ya están, digamos, hechas. Por ejemplo, ahora se habla de que si las unidades de Sareb podrían también entrar en el mercado, aunque no están bien localizadas y ya veremos quién querría ir ahí, o llegar a acuerdos con los grandes tenedores sobre la puesta en alquiler asequible de sus viviendas, etcétera. Pero hay un punto que es importante y es, yo estoy de acuerdo con el tema de la neutralidad en general, estoy de acuerdo. De hecho, en el año 2009, Garicano y yo mismo que escribimos un artículo diciendo exactamente eso, que el IBI que se pagaba era poco y que el impuesto de transmisiones era demasiado elevado. Pero aquí hay un problema, aquí hay una externalidad clara, Fernando. O sea, durante muchos años nos hemos dedicado a romper la neutralidad en favor de propiedad. Y eso ha generado una situación de una proporción de alquiler bajísima. Por lo tanto, ahora tenemos que devolver otra vez el equilibrio. ¿Por qué? Porque esa situación de bajo nivel de alquiler, ¿qué está generando? Una movilidad bajísima. Y esa movilidad baja está generando desequilibrios de desempleo entre distintas comunidades autónomas, distintas zonas. Por lo tanto, aquí hay una externalidad y tenemos que afrontarla en estos momentos con ayuda. Deberíamos volver a ser neutrales cuando la cosa se normalice de alguna manera. Y no hay problema con que las zonas se separen zonas de alquiler social donde se convierte en un gueto y tal, porque hay lo que se llama inclusionary zoning.
Alicia ha hablado de ejemplos en el sudeste asiático, pero es que en Estados Unidos e incluso en el zoning también. Ya, el inclusionary zoning es un edificio donde tienes gente que está de alquiler de mercado, gente que está o de compra-venta y gente que está de alquiler asequible. Hay unas ciertas unidades que están en alquiler asequible. Lo que no se puede hacer es lo que algún ayuntamiento, por ejemplo el de Barcelona, de repente dice el 30% va a ser para alquiler asequible sin dar ninguna compensación. Eso es lo que no se puede hacer. Pero sí que se pueden dar compensaciones. En Estados Unidos se dan compensaciones en términos de densidades, se permiten mayores densidades para justificar o para digamos, financiar esa parte que será de alquiler inclusionario, de gente de alquiler asequible. Y por lo tanto, yo creo que sí que es necesario hacer este tipo de mecanismos, pero siempre con incentivos que favorezcan. Y lo último que estabas diciendo, José Antonio, yo creo que no, que la cosa funciona de la siguiente manera. La rentabilidad del alquiler es alta, por lo tanto hay mucha gente que quiere comprar vivienda para poner en alquiler. Eso está sucediendo desde el año 2014. Como tenemos un problema, cada vez hay más oferta y en principio, cuando haya suficiente oferta, incluso en zonas que ahora pueden estar tensionadas, los precios del alquiler bajarán y la rentabilidad bajará. Este es el mecanismo habitual que estudiamos. No necesitamos más oferta. Cuando haya más oferta, el propietario compra porque espera una rentabilidad alta de ese alquiler. Pero a medida que haya más oferta, esa rentabilidad será cada vez menor hasta estabilizarse en unos valores que yo creo que tendrían que ser razonables al final. Sí, oye, antes de que tomes la palabra, me gustaría en todo caso, José, preguntarte, en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, que ha sido muy intervencionista en materia de alquiler y ha habido mucha crítica a sus decisiones, diciendo que iba a haber una retracción de la oferta. ¿Eso ha pasado? ¿Ha habido movimiento con los precios y ha habido movimiento con la oferta con esas decisiones políticas o al final no lo ha habido? No sé cuál es tu impresión. Vamos a ver, estás entrando en un tema donde, por desgracia, aún no te puedo decir la solución real, porque en eso estoy trabajando ahora mismo y bueno, si me llamas de aquí unas semanas, os digo exactamente qué es lo que... Pero, ¿qué es lo que aparentemente, qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que te puedo decir? Los precios del alquiler han bajado, pero ya bajaban en Barcelona y en Madrid a partir del comienzo de la pandemia. Por lo tanto, ¿es la pandemia o son los controles de alquileres a partir de septiembre del 2020? Esto es difícil de discernir, ¿vale? Ya con el paso de más tiempo, sí que parece que los precios se han moderado en Cataluña, pero han bajado más en Madrid que en Barcelona. Por lo tanto, parece que el hecho de que sea esto, con respecto a la oferta, así a grandes cifras, porque cuando miras todos los contratos, y nosotros los estamos mirando con muchísimo detalle, la oferta no parece que se haya visto afectada. La oferta está menos igual, pero es verdad que bueno, hay contratos que se han alargado porque ha habido extensión por el tema del coronavirus, ha habido 3 extensiones ya de la posibilidad de alargar contratos, etcétera, y eso perjudica ver efectivamente qué ha sucedido con la oferta. Y además existía esta posibilidad, que no era remota, de que se declarara inconstitucional la ley. Así ha sucedido. O sea, los propietarios no pensaban que eso sería indefinido, sino que, bueno, llegaría un momento en que seguramente había una probabilidad alta de que aquello no siguiera funcionando como ha sucedido. Y por lo tanto, hasta cierto punto sería lógico que la oferta no se hubiera movido mucho. Pero vamos, nosotros estamos mirando con mucho detalle todo esto, sobre todo si las viviendas han salido al mercado de venta, porque este es el mecanismo fundamental donde un dueño ve que le están presionando, que le ponen con límites, etcétera, etcétera, y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a vender la vivienda, que es lo del el experimento en San Francisco, es lo que muestra, ¿no? Que los controles de precios, que las unidades con controles de precios, a medida que va pasando el tiempo, pues se van vendiendo. Y entonces tú tienes unidades con controles de precios que en el mercado, que si no tuviera el control, pues tendrías una vivienda, hombre, no muy asequible, pero una vivienda cara, pero por lo menos alguien con un salario más o menos digno podría vivir ahí. Sin embargo, cuando se vende, lo compra un ejecutivo de Google o de Amazon a $5 millones, ¿no? Por lo tanto, que produce esa gentrificación que justamente es lo que se intenta evitar. Ese efecto, digamos, hay que analizarlo y en eso estamos, pero las cosas, cuando quieren hacerse bien, pues van despacio. Gracias, José.
Más comentarios sobre el asunto de los incentivos y la competencia y las competencias normativas. Yo quería... Bueno, vamos a ver. Bueno, No, Santiago. Santiago, adelante. Yo creo, vamos a ver, yo creo que aquí la clave es aumentar el parque, ¿no?, de viviendas. Estaba comentando José, una de las Sareb, que en algún momento se propuso como solución, pero creo que ahora mismo no solución por él mismo lo ha apuntado, ¿no? No está en donde probablemente se necesite, ¿no? Es decir, la Sareb se ha quedado con activos pues que están fuera de las ciudades o están en la costa y probablemente lo más Granado o lo que hubiera podido ayudar, me refiero a Granado en el sentido de que estén en el centro de la ciudad y hubieran resuelto los problemas, pues probablemente de eso ya no hay, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haces? Es decir, construyes vivienda, haces otra vez una nueva política de vivienda con los errores del pasado. Esas son las cuestiones, ¿no? Es decir, al final, mejor no tocar mucho los precios, mejor no intervenirlos y ver cómo aumentar el parque, ¿no? Y esa es la clave. Me parece que es oportuno y las últimas intervenciones que han dicho que realmente el problema de la vivienda no es un problema grave en este momento en nuestro país, ¿no? Y eso yo creo que también es importante comentarlo. Y si a veces sufre de fiebre es por el contexto de otras disfuncionalidades. En este momento, pues claro, nos preocupa mucho el tema de la inflación, que es el grave problema y probablemente ese sí que sería un buen tema para un próximo foro futuro, porque realmente eso está en carne viva, ¿no? Y se ve afectado nuevamente el mercado de la vivienda y el mercado del alquiler, pues porque al tener esta inflación y esta situación tan complicada, pues se ha tomado una medida que va a tener consecuencias. Es decir, para un economista es un momento ideal porque durante estos 3 meses nos van a salir unos datos fantásticos de cuál va a ser el comportamiento del mercado de alquiler cuando está topado de esta manera, ¿no? Es decir, es una disfuncionalidad. Se convierte al menos en dual, hacemos inconsistencia temporal y por eso, es decir, es el terreno ideal para los economistas para poderlo analizar, ¿no? Y luego es muy difícil que exista una política coherente en nuestro país porque las comunidades autónomas y los municipios los ayuntamientos tienen mucho que ver. Es decir, si no hay disponibilidad de suelo, pues lógicamente va a ser muy difícil. Es decir, por ejemplo, en Manhattan, que es una isla, pues mucha disponibilidad de suelo pues no hay, salvo que edificios que se renuevan, etcétera, o que ya son muy viejos, etcétera. Es decir, la disponibilidad es la que hay, pero son políticas como muy municipales, incluso a veces de distrito, incluso dentro de los municipios, ¿no? Entonces, ahí sí que es difícil que podamos buscar soluciones para todo el país. Podemos fijarnos en lo que hacen mejor unas comunidades autónomas que otras. Se ha comentado varias veces lo de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, esta no es una política, podríamos decir, ni europea, porque claro, es un bien no transportable, la vivienda. Es decir, la vivienda está en Barcelona o está en San Sebastián, no es comparable con la que hay en Berlín o con la que hay en Lyon. Y tampoco va a ser fácilmente una política nacional, porque luego, salvo que cambie algo, y así el Ministerio de la Vivienda pues está dentro de otra cosa, es decir, o lo que sea el departamento. Entonces, este problema no va a ser de fácil solución por los trámites burocráticos que se ha comentado, por muchísimas razones, pero también por la propia organización institucional de todo lo que es la legislación de la vivienda en nuestro país. Pero bueno, las mejores prácticas se pueden intentar identificar y esperar que las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos las practican, y por supuesto con el apoyo que pueda ser del gobierno en un momento determinado. Gracias, Santiago. Fernando, ¿vas a hacer algún comentario? Sí, yo quería hacer tres cosas, pero un apunte breve sobre el País Vasco como ejemplo, que está bien y lo ha hecho bien, pero es una anomalía. O sea, es decir, no tiene nada que ver con la situación en Madrid o Barcelona. Es una zona que ha tenido una fuerte presión migratoria en el que el volumen de empleo no ha recibido, por lo tanto, no ha tenido que afrontar un problema como puede tener Madrid, Barcelona o las islas o Valencia, Málaga en su caso, de incrementar el parque de viviendas de manera significativa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un caso que no afecta al problema, pero que me sirve muy bien para el primero de los 3 comentarios generales que quería hacer, ¿no? El problema de la vivienda, y lo ha dicho un poco Santiago ahora al final, y ha quedado, todo lo hemos dicho, pero sin precisar, yo creo, no hay un problema de vivienda, no hay un mercado de vivienda, hay múltiples mercados de vivienda. Estamos ante un hecho heterogéneo. Las viviendas no son bienes sustitutivos perfectamente. No es lo mismo una vivienda vacía en una zona donde nadie quiere ir que una vivienda vacía en el centro de Madrid o Barcelona. Por tanto,
y José lo ha dicho, estaba estudiando el tema en detalle, ¿no? O sea, es un problema complejo porque es extrañamente heterogéneo. No es un mercado como el del trigo o el del petróleo, ¿no? Aquí estamos hablando de bienes que no son sustitutivos, porque la vivienda no se puede desplazar de un sitio a otro y, por lo tanto, hay que mirarlo con una cierta, con un microanálisis muy detallado y muy complicado, punto uno. Segundo, tema que decir, claramente para mí la ley que estábamos comentando, la que se aprobó a principios de febrero, es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer, que es ideologizar un problema. Cuando ideologizamos un problema no lo resolvemos, sino que creamos otros. Entonces, si hay alguna posibilidad de que nos afrontemos en serio el problema de la vivienda en España, es si somos capaces de desideologizarlo, de no estigmatizar ni a los pequeños propietarios ni a los grandes, ni a los que favorecen el acceso ni a los que favorecen el acceso al alquiler, sino que si nos sentamos técnicamente, y en eso José yo creo que ha intentado hacer un análisis muy racional al principio, de cuáles son los problemas que hay que resolver, las experiencias internacionales y cómo resolver. Yo creo que este sería uno de los ejemplos claros para esas políticas de Estado que serían convenientes en llegar en algún momento a un acuerdo. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente el problema de la vivienda es un problema, las leyes tienen efectos a largo plazo. Porque estás generando incentivos a la construcción bien físico, que requiere tiempo y que renta 35, 40 o 50 años. Y por lo tanto, lo que puede hacer es lo que estamos haciendo en España, que es crear inseguridad jurídica, ¿no? Que la administración nueva llega, cambia la ley anterior, modifica el entorno y toda la gente se queda, digamos, perpleja y empieza a recalcular sus estimaciones de ingresos y gastos y de beneficios. Y por lo tanto, yo creo que deberíamos intentar tener una política desideologizada y sistemática en el tiempo. Y para eso, por lo tanto, una política de mínimos, en la que estemos de acuerdo en lo fundamental. Y lo fundamental es no estorbar a la creación de la oferta y facilitar la demanda de los sectores más vulnerables, en mi opinión. El tercer punto, que esa política, y acabo, como decía antes, es extremadamente compleja porque tiene que tocar muchas cosas distintas. Una política de vivienda tiene que tener una política de fiscalidad de la vivienda implícita, tiene que tener una política urbanística y, por lo tanto, afecta a temas administrativos que son fundamentales. Tiene también que entrar en el tema de las competencias autonómicas. Si queremos una política de vivienda que tenga, digamos, que sea general y de aplicabilidad a todo el mundo, tiene que contemplar no solo la distinta casuística, sino el reparto competencial que existe y, por lo tanto, tener que poner de acuerdo a múltiples unidades administrativas y niveles de gobierno, etcétera, etcétera. Tiene que afectar el tema del mercado hipotecario, tiene que tener una carga financiera, por lo tanto. Es decir, que si queremos tener una ley de vivienda que dure en el tiempo y que afronte la totalidad, ahora que se dice eso que se llama la política holística, a mí no me gusta la palabra, el palabra, pero no encuentro otra, ¿no? Porque dada la complejidad, tendríamos que ser capaces de deslindar todos los aspectos que inciden en la política de vivienda a medio y largo plazo. Y eso requeriría tiempo, requeriría serenidad, requeriría acuerdo social, requeriría estudios técnicos y de socialización. Gracias. Paco, habías pedido la palabra. Sí. Intentar subrayar, yo creo que Fernando también lo hacía en la última intervención, que vamos a ver si somos capaces de no lanzar dos mensajes que parezcan contradictorios, ¿no? Está diciendo el problema no existe y por otra parte el problema en algunos sitios es muy grave. Claro, depende de la perspectiva. Desde una perspectiva macro, es verdad que no tenemos un problema como el que tuvimos en otro tiempo. Desde una perspectiva acotada, en algunos sitios, en algunos ámbitos hay un problema grave. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Por ejemplo, el problema se concentra en el alquiler. ¿El alquiler tiene una importancia limitada? Bueno, sí, es el 16% de la vía de acceso a la vivienda para la mayor parte, para todos los hogares, pero es el 45% para los jóvenes emancipados, los que están en hogares encabezados por un joven entre 25 y 29 años. Por tanto, yo creo que el problema existe, pero necesita respuestas acotadas, adecuadas a la naturaleza del problema en estos momentos. Y el problema es que cuando uno mira, yendo al tema de los incentivos que planteaba José Antonio,
cuando uno mira las propuestas que hace el anteproyecto de ley, decir dos perspectivas, ¿no? Instrumentos de corto plazo y otros que actuarán más en el medio plazo, y no en el... y en los del corto plazo, pues es verdad que hay razones para tener dudas sobre que los incentivos que se vayan a manejar vayan a dar el resultado perseguido, porque mejorar la capacidad de pago de grupos desfavorecidos es un objetivo razonable, pero puede acabar en los bolsillos de los propietarios porque suban los precios. Limitar el precio en las zonas tensionadas es un objetivo razonable, pero las restricciones pueden ser eludidas por las dificultades normativas existentes, la dificultad de controlar o por el riesgo de que lo que se restrinja no sea el precio, sino la oferta, y el precio acabe subiendo. Y los instrumentos de medio plazo, pues, claro, pasan por conseguir que la oferta aumente. Yo aquí creo que, por un lado, me parece que las referencias que podemos tomar de las experiencias puntuales de éxito, caso del País Vasco se ha mencionado unas cuantas veces, es verdad lo que dice Fernando, de que hay otras cosas que han hecho que ese territorio no esté en la lista de los tensionados. Pero en todo caso, me parece que una política continuada de obra pública de alquiler sometida a las restricciones que se han mencionado, de que eso tenga que ser, esas viviendas construidas con esa finalidad tengan que estar en ese uso siempre, cuando aquí la oferta pública representa el 1,5% y en países como Francia o Alemania representa el 15%, pues me hace pensar que el camino a recorrer es largo, que aquí hay demasiado poca. Y por último, vamos a ver, el anteproyecto de ley propone un marco normativo que debería servir después de referencia para que las políticas de vivienda, los planes de vivienda, la concertación entre la Administración Central y las comunidades autónomas y los ayuntamientos, etcétera, se desarrollen. Y, bueno, cuando miramos a las políticas de vivienda en la práctica de los últimos años, y más que años, ¿no?, de las últimas décadas, de la última década en particular, lo que encontramos son, pues, algunos de los temas muy importantes de los que se ha hablado en la segunda parte de la conversación, ¿no? Yo quiero añadir otro, ¿no? Las políticas de vivienda han sido víctimas, como otras tantas cosas, de, bueno, la necesidad de ajustar mínimamente los ingresos, los gastos, los ingresos, y como las políticas de inversión en general, pues han estado entre las que han tenido retrocesos. Pero es que además los planes de vivienda que estaban presupuestados han tenido una baja ejecución. Y esto tiene que ver con dos razones. En primer lugar, con la necesidad de elegir entre objetivos de gasto, pero también con esto que se ha subrayado y que me parece fundamental. Es que la capacidad de gestión pública en la maraña regulatoria y burocrática en la que se mueve la administración pública en este país, pues es manifiesta en todos los niveles, y el precio que pagamos por eso se pone de relieve en multitud de ocasiones, ¿no? Yo creo que aquí esa necesidad de mirar al medio plazo y la necesidad también de continuidad en los esfuerzos, bueno, adquiere tintes dramáticos, digamos. Cuando uno mira el proyecto de ley que se acordó durante la pandemia para simplificación administrativa, pues resulta que se asusta de la selva de ese texto, ¿no? Porque es el reflejo de la selva a la que se le intenta meter mano, ¿no? Y esto afecta en muchísimas direcciones, también en la ejecución de las políticas de vivienda. Encima. En todo caso, estaría si Alicia quiere hacer algún otro comentario y luego darle la palabra por último a José García Montalvo para que cierre el debate. Adelante, Alicia. Sí, bueno, yo lo primero es que he aprendido mucho de esta nueva ley, pero también he aprendido que los problemas
uno, no está necesariamente en la ley, ni la ley resuelve los problemas más urgentes que tenemos. Es decir, que para el bombo y platillo que se le ha dado y digamos, la sensación de urgencia y de excepcionalidad, pues es verdad que igual no es real. Pero por otro lado, lo que sí que nos hace, para mí, me hace reflexionar aquí es cuántos otros problemas tenemos que resolver, ¿no? Hemos hablado de la velocidad, digamos, de crucero en cuanto a la recalificación del suelo, o sea, todo lo que es más estructural, ¿no? Y es, yo creo, ahí donde veo los problemas, veo la inflación, ¿no? Lo que hablamos de la necesidad de capar alquileres como solución parcial y desde luego para nada completa, pero por otro lado me pregunto si a la vez que nos ponemos a hacer todo esto estamos solucionando los problemas más estructurales que también tienen que ver con el mercado de la vivienda. Si nos sirve de consuelo, no sé si nos sirve, pero lo voy a intentar, acabar con una nota positiva. En una región tan dinámica como Asia y desde luego Singapur o hasta hace poco Hong Kong, aunque ahora podríamos tener otra opinión de Hong Kong, el problema del suelo siempre ha sido, Singapur siendo realmente un estado centralizado y no democrático, sigue siendo, o sea, la recalificación sigue siendo muy lenta y problemática. Los intereses creados existen igual, ¿no? Es más, cuanto más caro es el suelo, más existen. Es decir, que no es un problema solo nuestro, pero yo creo que sí que deberíamos de fijarnos en la liquidez de estos mercados de alquiler y de compraventa y compararla con el resto de Europa. O sea, no solo esto, ¿no? El affordable, el acceso, que parece, y me alegro, ¿no? que sea mejor de lo que es en otros sitios europeos, sino la liquidez, lo rápido que se mueve este mercado. Porque eso creo que es algo en lo que sí que podemos trabajar y quizás de manera más eficaz que no creando este entramado de subvenciones y de limitaciones a que el mercado realmente funcione adecuadamente. Gracias, Alicia. José García Montalvo, y para terminar, ¿se nos ha quedado algo en el tintero o hemos hablado de todo? Bueno, no hemos hablado mucho de la seguridad jurídica, ¿no? Que siempre se ha quejado mucho. Exacto, no hemos hablado de seguridad jurídica, que en este tema es fundamental y estamos cambiando cada 2 por 3 y además la sensación de que en cualquier momento puede pasarme algo con la vivienda que tengo alquilada es una sensación que desde luego a la oferta le afecta. Pero dejarme que haga una especie de resumen, de mi resumen de lo que hemos hablado y de algunas cosas en las que yo creo que son las críticas y hay que insistir. Yo utilizo el caso del País Vasco. Fernando dice que esto del País Vasco, pero yo utilizo el caso del País Vasco porque es un ejemplo de política consistente, mantenida en el tiempo, política de vivienda consistente y mantenida en el tiempo, que es la única forma de solucionar problemas en un mercado tan complejo y de largo plazo como el mercado de la vivienda. No hay otra. O los gobiernos se ponen de acuerdo, pero cuando hablas del parque de vivienda de Viena, ¿pero cuánto pensáis que se ha construido? Ha necesitado más de 100 años de política consistente, de mantenerse. Una política que no se mantiene en el tiempo en el mercado de vivienda no tiene ningún efecto. Por lo tanto, primera cosa, para mí el País Vasco es el ejemplo de cómo hay que hacer política de vivienda en el sentido de que es una política consistente y mantenida en el tiempo, que es la única que finalmente puede tener efecto. Ese es el primer punto. El segundo punto es, oye, todos estos gritos de emergencia habitacional generalizada no tienen justificación. Los datos no lo justifican. Pero sí que es verdad que hay zonas específicas, muy concretas, que tienen unos problemas monumentales. Pero no solo en España, en todos sitios hay un problema de accesibilidad en esas ciudades donde todo el mundo quiere vivir, en las superciudades, esas ciudades donde hay una productividad enorme, donde la tecnología genera unas sinergias brutales, los San Francisco, los Nueva York, los Barcelona, los Madrid, los Londres. Esas ciudades tienen un problema de accesibilidad enorme y tenemos que buscar las políticas que puedan permitir a la gente vivir también en esas ciudades, no
en el resto del país, también en esas ciudades. Y la última cosa relacionada con lo primero, no hay soluciones mágicas. Y que, por lo tanto, todo este pensamiento que se ha ido expandiendo de los controles de rentas son la solución, porque, oye, si hay un problema de precios, pues controlamos los precios, ¿no? Si hay un problema de subida de alquiler, controlamos los alquileres. Si hay un problema de subida de precios, controlamos los precios y fijamos los límites. Yo siempre cuento el ejemplo para que se vea lo inconsistente que es esta política. Cuento el ejemplo de Venezuela. El último control de precios generalizado que ha habido en un país se produjo en Venezuela cuando la inflación era del 25% y se dijo que los empresarios estaban aprovechando y subiendo los precios y que se iba a poner un límite al crecimiento de los precios. Y a los 2 o 3 años tenía una inflación del 1.000.000%. Entonces, el problema es cuando tú te equivocas en el diagnóstico. Si la inflación sube porque estás imprimiendo dinero para pagar la deuda, que es lo que pasaba en el caso venezolano, utilizas una medida que no tiene que ver con el diagnóstico adecuado y te equivocas y por lo tanto no contienes nada, no consigues reducir nada. Si la economía fuera tan fácil como cuando tengo un problema de precios, controlo los precios, pues no haría falta ninguno de nosotros. No hay efectos colaterales, no hay nada, no, todo es sencillísimo. Entonces, yo creo que ese sería el tercer punto. No hay medidas mágicas para este problema, hay que atacar por distintas perspectivas y, como decía muy bien Alicia, hay que ser muy cuidadoso con los fondos que se utilizan para hacer estas políticas porque tienen un costo de oportunidad muy alto y, por lo tanto, asegurarnos de que estamos haciendo actuaciones eficaces, tanto testarlas y mirar qué ha pasado en otros sitios. Y en Francia, las ayudas a los jóvenes, ¿qué ha pasado? Tenemos muchos papers sobre eso, mucha investigación sobre eso. Por lo tanto, cojamos esa investigación, intentemos hacer las políticas que sean más adecuadas y más eficientes para este problema que efectivamente sucede, pero en unos sitios muy localizados. Muchísimas gracias, José García Montalvo. Muchísimas gracias, Paco Pérez, Santiago Carbó, Alicia García, Fernando Fernández. Como en un mes, seguramente en 3 semanas nos volveremos a ver aquí para hablar de otra cosa, ya veremos. Seguramente, como muy bien decía Santiago, de la inflación, de cómo logramos domar la inflación, que en el 10% pues se lleva por delante el 10% de la renta de la gente, tanto la renta ahorrada como de la renta regular. Y es evidentemente un problema muy serio para la economía. Para las economías europeas en general, seguramente más que para la norteamericana, y más teniendo en cuenta además que aquí el Banco Central Europeo suele tardar en reaccionar. Nos vemos dentro de 3 semanas. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, José. Adiós. Gracias, adiós. Chao.